Buenos días, queridos compañeros. Esperamos se encuentren muy bien, Padre Garay. También esperamos que también se encuentren muy bien. Les vamos a presentar hoy el primer capítulo. Nosotros somos el equipo número 9 y el tema es Exégesis del ser ahí en la dirección de la temporalidad y explanación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta que interroga por el ser. Para esto les vamos a dejar a nuestro primer compañero en exponer, Raúl Ismael Reyes de la Cruz, nativo de Temajac de Brizuela. Muchas gracias, que lo fuerte el disfruten. aplauso para Raúl. Fuerte el aplauso. El ser ahí. El ser ahí. ¿Quién es? ¿Qué es? Es principalmente el hombre. El hombre que se pregunta por su sentido de ser. Que se puede entender por la existencia, que es su propia cura. El ser ahí, como ya lo he mencionado, somos nosotros mismos. Por ende, es un ente que es propio, que es mío. O sea, que yo soy, que tú eres. Que tiene una estructura fundamental e íntegra, que son sus caracteres existenciales. Y se caracteriza por dos cosas. Una por la esencia y la otra porque le va a este ente su ser, que es propio, que es mío, del ser ahí. En esencia, porque tiene que concebir partiendo de su ser, porque si es, existe. Ya que la esencia del ser ahí está en su existencia, ya que tiene dos modos posibles de ser tal en el que no es, y el ser tal en su forma de ser, el ser hombre y el no ser hombre. De la otra característica del ser que le va a este es por su ser propio, que le pertenece, que se ajusta al carácter de ser. Como ya lo he mencionado, el yo soy. El ser ahí tiene una posibilidad de elegirse, de ganarse, de perderse, o de no ganarse, o parece de ganarse, o que no se puede limitar solamente en tenerla, porque es dueña de sí mismo y para sí mismo. Y dentro de estos modos del ser, tenemos que la propiedad y la impropiedad nos hace llegar a la existencia, de la manera que determina el ser ahí, y se desarrolla plenamente para que esto nos ayude a comprender e interpretar los problemas que él va teniendo con su existencialidad en el mundo y en los demás. Y se desarrolla principalmente en el hombre, del ser ahí. Esa es la cuestión fundamental para entenderlo. Hola, muy buenos días. A mí me tocó compartir el tema del deslinde de la analítica, del ser ahí, respecto a la antropología, la biología y la psicología. Con mucho gusto les compartiré lo que yo alcancé a distinguir o lo que alcancé a extraer de este tema. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál es el problema? En sí, ¿cuál es el problema de este tema? Bueno, pues bien sabemos que la psicología, la antropología y la biología son ciencias. Estas ciencias no alcanzan a descubrir el verdadero problema filosófico. No saben cómo responder al sentido del ser. Son ciencias aún, y aún así son incapaces de responder a esta pregunta, a ir de fondo al problema del ser ahí. Y en la historiografía podemos encontrar a Descartes en este tema, que Heidegger lo toma a considerar en su obra, Ser y Tiempo. Pero Heidegger se enfoca en la persona, más que nada en el pensamiento, pero se olvidó del ser. Solo se quedó en el ego y en el cogitare. Heidegger quiere dar a entender que siempre partamos del ser para comprender el cogito ergo sum. Primero hay que partir del ser, tomando en cuenta que existimos, ocupamos un lugar en el espacio, somos seres ahí. Heidegger deja en claro que vamos a evitar expresiones como vida o sujeto, hombre, para referirnos al ente que somos nosotros mismos. Y el punto aquí es que no hagamos un objeto el ser.
no siempre ponerle nombre, vida, o ponerle sujeto y solamente dejarlo ahí, en el ente, sino que seamos fieles a esta doctrina, acercándonos al ser ahí. Nos tenemos que reconocer seres ahí. ¿Por qué? Porque ocupamos un tiempo, un lugar, un espacio de una manera concreta. Somos seres que ocupamos un lugar de manera en concreta. Bueno, pasando al problema sobre la biología, definiéndolo, separándolo de estas ciencias, es que, cito el libro, dice: la diferencia fundamental de la filosofía de la vida es que no se plantea el problema ontológico de la vida misma como una forma de ser. Quiere decir que el problema es que no se plantea la vida como una forma de vida, pues, o así, de ser, de estar en constante movimiento, pues. Lo encierra en lo material. Simplemente aquí lo que hacen es encerrarlo en lo material con esta frase. Por ejemplo, que nos encerremos en decir que somos pura estructura biológica, que estamos compuestos de átomos, que somos un sistema operativo, en el que solamente nos demos a entender en que somos pura materia. Ese es el problema. No lo vemos como una forma de trascender, sino simplemente una forma de vivir. ¿Por qué? Porque estamos simplemente adentrándonos en que somos un organismo. Pasándolo a la antropología y la psicología, podemos decir que el ser ahí no es una mera antropología. Por ejemplo, Heidegger cita a Dulce y a Ferguson, que dicen que el ser ahí es un personalismo, cosa que Heidegger contrapone diciendo que no simplemente somos no simplemente somos psicología, somos un ser pensante, somos un ser que sabe que sabemos, pero no simplemente lo dejamos ahí, o sea, nosotros vamos más allá. También cita a Husserl y a Scheller, que ellos dicen y concuerdan que no somos cualquier cosa o sustancia. Max Scheller toma como que cierta simpatía con Heidegger al decir que no solamente somos personalidad, pero puede decirse que no van más allá Scheller y Husserl. Se quedan simplemente en no decir que somos un objeto, pero no van más allá, no explican el por qué. Como consecuencia, se dice que toda objetivación psíquica, por tanto, todo tomar actos por algo psíquico, equivale a una despersonalización. No solamente somos el psique, el alma, se despersonaliza porque estamos compuestos. El hombre no es un aparato psíquico, lo que estaba comentando, no simplemente es el alma, como lo menciona Heidegger. Otro hilo conductor para definir el ser y la ciencia del hombre es el teológico, en el que simplemente nos explica la doctrina cristiana, que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. En sí, pues es lo que nos da a entender. Pero eso ya son otros temas de índole pues teológica. Y como en conclusión, se podría decir que Heidegger no rechaza estas ciencias, no rechaza estas teorías, este empirismo en el que han aportado mucho a la humanidad, sino que dice que les falta un poquito más para ir del por qué somos, de la manera ontológica, por así decirlo. No la rechaza, sino que dice que vamos más allá.
Él quiere trascender con su obra, pero no dice que estas ciencias sean del todo cerradas o malas, ya que también vivimos en un constante razonar, en un constante sentir y pues en una relación. Y así concluye Heidegger, en decir que hay que ir más allá, no simplemente quedarnos con lo que nos dice estas ciencias. Muchas gracias. Compañeros, pues yo les voy a presentar el tema de la analítica y la exégesis del ser ahí primitivo. También las dificultades que tiene para obtener un concepto natural del mundo. Pues en este tema habla mucho sobre lo que pasaba primitivamente. Me hace recordar mucho la filosofía que vemos con el padre Rigo, que nos decía mucho de que también las personas que vivieron en otras épocas, en otras culturas, también sabían que había algún ser ahí, sabían que había vida, sabían que había algo que era realmente lo que a nosotros nos hacía ser. Algo de lo importante que se me hace a mí en este apartado, en este punto, es que el ser ahí habla con frecuencia desde una observación radical. O sea, el ser ahí siempre lo vamos a estar tratando. Es radical porque primitivamente todo eso se basa siempre en las culturas, se basa mucho en los pueblos, porque es donde vamos a tener esta observación, esta analítica, esta exégesis. Utiliza también la etnología para tener un estudio de los pueblos y sus culturas en todos sus aspectos y relaciones. Vamos a utilizar, bueno, más bien se va a utilizar esta herramienta, la etnología. La etnología es lo que estudia, es una ciencia que estudia y nos ayuda a entender mejor la ciencia, o más bien lo que se estuvo viviendo en ese entonces, en los tiempos primitivos. También las relaciones que se tienen con el ser ahí, del ser humano. Otra ciencia, esta misma ciencia también nos puede ayudar para entender un poco mejor el ser ahí, porque va a estudiar desde lo más profundo, va a basarse desde lo que ya sabíamos hasta lo que va más abajo de nosotros. También la etnología presume que es como un hilo conductor que nos puede ayudar como para una analítica del ser ahí satisfactoriamente muy desarrollada. Eso quiere decir que siempre vamos a estar estudiando, más bien nos vamos a estar basando en esta ciencia, que nos va a seguir ayudando a tener y saber más sobre el ser ahí. También el problema que se tuvo porque no tenían como ahora sí un concepto natural del mundo. Entonces lo que se quiere tratar, lo que quiere nuestro autor Heidegger hacer, es empezar desde un principio. Quiere saber cómo era en el tiempo primitivo y cómo se tiene actualmente, cómo el ser ahí se puede relacionar en la cotidianidad y también en la primitividad, como ahora está en una cultura muy desarrollada y actualmente nosotros lo podemos entender. También se sabe que hay un fracaso de la filosofía, porque está un desideratum. El desideratum es una aspiración que aún no se ha cumplido. ¿Esto por qué? Porque a la filosofía se le reprocha que aún no está ese concepto. Heidegger decía que actualmente, como sabemos, no está muy desarrollado ahora sí, como quien dice, un concepto de qué es el mundo natural, de la naturaleza del mundo. El problema de este se encierra en un desideratum, que agita y hace mucha referencia a la filosofía por esta relación que se tiene. Pero la relación de la cual fracasa está una y otra vez. El desarrollo de la idea de este concepto natural del mundo. O sea que aún no se ha podido obtener una gran idea, no se tiene ahora sí el concepto que realmente queremos, porque Heidegger más bien quiso que nosotros pensáramos, más bien nosotros mismos como personas tenemos el ser ahí, nosotros lo estamos viviendo porque somos. Y aparte, él quiere que con la filosofía se pueda trabajar un poco mejor, pero dice que la filosofía tiene ese problema de que no tiene aún desarrollado ese concepto. En el siguiente punto que nos ha tocado exponer, hablamos del capítulo segundo, nos estamos adentrando a él, y es estar en el mundo en general como constitución fundamental del Dasein. El estar en el mundo en general como una constitución fundamental del Dasein. Y en este capítulo segundo abordaremos el subtema del bosquejo, es decir, como dar una interpretación
del estar en el mundo a partir del estar en, de este concepto que mete Heidegger del estar en. Vamos a profundizar un poquito en ello para ver qué significa para él y cómo quiere hacer entender el ser desde esta perspectiva o de este nuevo concepto. Esta idea para tratar de entender la respuesta a la pregunta que interroga por el ser, el estar en como tal. Bueno, dice que el Dasein, que somos tú y yo, cada uno de nosotros, es el ente que se comporta comprensoramente respecto de este ser. Esto es aclarado con la pregunta que hacíamos al equipo anterior en su exposición, en cuanto, digamos, a una de las respuestas de por qué el Dasein tiene primacía sobre todos los demás entes. Y esto quiere decir, eso también lo exponía el padre, complementando las respuestas que nos hacía de favor de darnos el equipo número 2, en que el Dasein, que somos tú y yo, tenemos la capacidad de comprender o de ser conscientes del ser que poseemos y del ser de los demás, a diferencia de cualquier otro ente. Por eso tenemos esa primacía. Y por eso nos podemos dar cuenta que el Dasein existe. El Dasein es. Y somos cada vez tú y yo. Soy yo cada vez cuando me poseo. Un poquito raro de entender, pero va por ahí. Soy cada vez yo mismo este Dasein. Este es ser ahí. El Dasein existente le pertenece al ser cada vez mío, como una condición de posibilidad. Digamos, como esta propiedad que tenemos de posibilidad de llegar a ser algo. Todo se entiende desde la posibilidad que tenemos tú y yo de ser, digamos, de un modo de ser, de estar aquí como en este mundo jugando como roles, esas posibilidades que podemos alcanzar y que no nada más nos quedamos como estáticos ante el soy y ya, no, sino que continuamente tenemos una posibilidad de ser algo, de estar como en un modo de ser propiamente. Por eso este Dasein siempre somos tú y yo cada vez. Pues bien, fenomenológicamente vamos a tratar de entender una estructura que Heidegger entiende por el Dasein, pero antes que nada como de este estar en él. Y vamos a entender como esta estructura constitutiva a partir de un enfoque triple, sin perder de vista como el fenómeno en conjunto, pero sí vamos a ver como heterogéneamente, es decir, por separado, estas partes constitutivas, no tanto porque estén desunidas, sino en cuanto que viéndolas separadamente lo vamos a entenderlas mejor. Y él habla de 3 aspectos o 3 enfoques. Dice, primero hay que analizar, entre paréntesis, en el mundo. Es decir, en relación a este momento surge la tarea de indagar la estructura ontológica del mundo. ¿Qué es el mundo? Y de determinar la idea de la mundaneidad. Sin embargo, y para beneficio nuestro, de nuestro equipo, esta exposición con más detalle le va a tocar al equipo siguiente, porque dice Heidegger que esto lo va a explicar en el capítulo número 3 de esta sección. Hablar más concretamente y más a profundidad a lo que se refiere a la mundaneidad. Un enfoque segundo es hablar del ente que es cada vez en la forma del estar en el mundo. Si antes era en el mundo, ahora del estar en el mundo. Pero sobre todo de este ente. Entonces, para dar respuesta a este ente que está en el mundo, se busca aquí preguntar por el quién. ¿Quién es este ente? ¿No? Ir como a la estructura de esa existencia. Y otra vez, para beneficio nuestro, esto lo va a explicar el siguiente equipo en el capítulo 4, porque ahí va a detallarlo Heidegger de una manera más profunda. Donde sí vamos a dar un poquito más detalles en el enfoque tercero, de estar en él. Estar en como tal. Quizás no se pueda entender del todo estar en sin estar ¿dónde? En el mundo. Pero vamos a tratar de entrar un poquito en detalle de estar en. Hay que sacar a la luz la constitución ontológica. Él le va a llamar la inidad, un concepto nuevo, ¿no? Para nosotros y que mismo Heidegger como que lo inventa, por decirlo así. La inidad se refiere a el estar en. ¿Qué significa estar en? Yo les decía hace rato que no se puede entender nada más como el estar en, si no agregamos de alguna manera el estar ¿dónde? En el mundo. Estar en el mundo, para poderlo entender de una mejor manera. Y dice que, sobre todo Heidegger va a tratar de dar a entender como la diferenciación entre un ente cualquiera y el ente que es el Dasein.
hablando de estar en el mundo. Dice que cualquier ente, por el hecho de ser ente, está en posición, digámoslo así, o entendiéndolo como dentro de otro, como una relación simple, digamos, categorial. Por ejemplo, el agua que está en el vaso, o digamos, la silla que está en este cuarto, o la pared que es parte o está en el seminario, o de Pacom, que estamos aquí grabando el video en de Pacom, que está en el seminario. Hay una como relación categorial, lo que veíamos un poquito con Aristóteles y las categorías de las cosas que están, para esto no va a tener mucho sentido en Heidegger, pero como en contacto unas de otras. Ahorita les explico por qué. Pero a eso se refiere. Sin embargo, hay una diferenciación en el ente que yo soy yo, refiriéndose a que este ente que soy yo, que eres tú, que somos cada uno de nosotros, es decir, el Dasein, es diferente este estar en. No es lo mismo en cuanto es una simple relación o una simple posición respecto de otras cosas. No. Sino por el mismo hecho de que somos un ser y somos diferentes y tenemos la primacía que venían explicando en la exposición anterior, este estar en es diferente. No es nada más algo físico o meramente espacial, sino que es una propiedad, digámoslo así, más allá, más espiritual, digamos, por esa posición que nosotros podemos tener respecto a las cosas. Difiere en eso. Eso se ve, digamos, fenomenológicamente. Es como si yo toco esta silla, de ahí puedo adquirir como una cierta relación, me da una cierta información, me pone en relación con ella de un modo diferente a esta silla respecto a otra silla. Digamos que no hay algo que le informe, algo que está dentro de este ser de nosotros que la haga estar como de ese modo, como que va por ahí, va poniendo esas bases para después explicarlo y desarrollándolo mejor. Creo que con esto que nos vayamos quedando está muy bien. Y bueno, a diferencia yo les decía hace rato, eran categorías. En cualquier otro ente, la posición, la relación es una categoría. Sin embargo, este estar en del Dasein, que somos tú y yo cada vez, es más bien una existencial. Hace una diferenciación Heidegger diciendo que es un existencial. Así los nombra, no categorías, sino como un existencial. Y de hecho aquí va a ser un análisis para dar a entender esto con una apreciación del lenguaje, y va a ir a la palabra in en alemán, que procede de inan. Y esto quiere decir que esto, como yo les decía hace rato, estar en dentro de otro, en otro, para él tiene una connotación, digamos, más espiritual, más fuerte, con más sentido y significado, y va a la raíz del lenguaje, no solamente como un lenguaje, como algo de entender algo, sino que hay algo profundo que se esconde en este lenguaje y que más bien deriva de ahí. Por eso va al alemán y dice que en el in tiene una connotación o un sentido de residir, habitar, quedarse en. Y luego, es decir, que también va a otro término en alemán que es el Ich bin. Yo soy, Ich bin, in Ich bin. Quiere decir a su vez habito, me quedo en el mundo, pero de un modo, lo de tal o cual manera familiar. Lo que quiere decir, o lo que yo alcanzo a percibir o a entender, es que este existencial del estar en significa habitar en, estar familiarizado en. Por consiguiente, y aquí ya lo va a decir con más rigor, o en conclusión de este estar en, significa la expresión existencial formal del ser del Dasein, el cual tiene la constitución esencial de estar en. ¿En dónde? En el mundo. Repito, estar en es por consiguiente la expresión existencial formal del ser del Dasein, el cual tiene la constitución esencial de estar en el mundo. Pero que quede claro que es más bien como una forma en la que estamos en contacto con todo lo que nos rodea, el estar inmersos aquí, pero desde esta existencial, vamos, como esta familiaridad, el hábito, algo que no nos es, digámoslo del todo, como indiferente, no lo puede ser cuando entramos en contacto con todo esto, por esta peculiaridad que tenemos cada uno de nosotros, la peculiaridad de la persona humana. Y precisamente por esta diferenciación aparece otro nuevo concepto, que es el de comparecer. Dos entes simples, minerales, a lo mejor inanimados, no pueden comparecer el uno respecto del otro. Sin embargo, nosotros, en contacto con nosotros, sí podemos comparecer. Es decir, tener como una cierta relación, como un cierto conocimiento, una cierta familiarización de estos entes respecto a nosotros o nosotros respecto a ellos, por la peculiaridad que tenemos.
comparecemos, vamos, y nos comparecen. Digámoslo de otro modo, los entes por sí, aunque están aquí, entes diferentes al Dasein, no están en, no tienen ese estar en, esa unidad que les venía hablando hace rato, sino como por esa peculiaridad que no tienen. En cambio nosotros sí podemos tener ese mundo. Ellos carecen del mundo, nosotros no, nosotros sí estamos en, y por ello jamás ellos podrán como tocarse, como, es decir, no entran en relación a menos que nosotros los hagamos entrar en relación. Tiene que haber un sentido de, y ese sentido lo da el Dasein. Ellos por sí solos pues no podrían. Es como una característica más que ve en el proceso fenomenológico Heidegger respecto de nosotros para tratar de ir adentrándonos y dar explicación al ser. Y me gustaría terminar diciendo que el Dasein comprende su ser más propio como un cierto estar ahí de hecho. Y sin embargo el carácter fáctico, lo que se da de hecho, del hecho del propio existir, es decir, desde el punto de vista ontológico radicalmente diferente del estar presente fáctico de una especie mineral, es lo que yo les venía explicando. Hay una completa diferenciación entre lo mineral y entre lo inanimado respecto de nosotros. Por lo tanto, este concepto de facticidad implica el estar en el mundo de un ente intramundano, en forma tal de que este ente se pueda comprender como ligado a su destino, a un sentido, a un algo, a una familiarización, a una relación, a un sentido. El ser del ente que comparece para él dentro de su propio mundo. Es muy diferente, por consiguiente, la relación que existe entre los demás entes y la de nosotros respecto a lo demás. Por esta facticidad, por esto que se da de hecho. Y ya de ahí viene un término que en alemán se pronuncia, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero está escrito como besorgen, ocuparse de algo. Igual podríamos no ocuparnos de nada, y sí, es como una característica que tiene el Dasein. Por consiguiente, el estar en nos va a llevar a estar ocupados en algo, y eso creo que es característico de este conocimiento que va a ir desarrollando Heidegger, la ocupación o el estar ocupados, lo que le da como sentido a nuestra permanencia en el estar en, y nos va a abrir como la facultad de luego estar en el mundo para encontrar como ese sentido. Y esta ocupación es como tener como un cuidado del Dasein mismo, estar ocupado, mantente en familiaridad con esto que te toca hacer, en este hábito. Es como lo importante que quiere resaltar de toda esta explicación, de ponerlo como en contexto, en terreno, para luego profundizar, les decía, del estar en. Dice que siempre estamos como en ocupación y como en relación con algo más o con los demás, en esta familiaridad, en este hábito o en este estar haciendo. Y eso es lo que le va dando sentido como al mismo ser. Perdón, pero es que me tocó como que exponer mucho contenido. Pero bueno, ya nada más para terminar, quisiera concluir con lo que viene en el último párrafo de este número 12 del libro del Ser y el Tiempo. Y es que estar en el mundo deberá ser examinado todavía más rigurosamente en la perspectiva del conocimiento del mundo, tema que vamos a abordar con el siguiente equipo, la mundanidad. Y este mismo deberá ser hecho visible como una modalidad, como un modo de estar, un modo de ser existencial, pero que se da de hecho que primero tiene que estar esta modalidad de la unidad o estar en, para que luego podamos abordar con mayor facultad o con mayor profundidad o entendimiento el estar en el mundo. Pero primero se da de hecho que nosotros, el Dasein, estamos en contacto, en ocupación, en relación, y diferente a todos los demás entes. Muchas gracias y los dejo ahora con Sigue el Crack. Saludos. Y para finalizar, padre, el último punto de nuestro equipo es la ejemplificación del estar en por medio de un modo fundado, el cual es el conocimiento del mundo. Bueno, si hablamos que el estar en el mundo es una constitución fundamental del Dasein, porque este se mueve no solo en general, sino como especialmente en un modo de lo cotidiano. En lo cotidiano siempre el Dasein está en el mundo, siempre está en. Entonces, pues este estar en el mundo debe ser experimentado desde una manera óntica, desde una manera desde los entes. Todos los entes siempre están en este contacto, el Dasein con los entes del mundo, y el mundo está en contacto con el Dasein. Bueno, empezó a ser tomada en consideración esta interpretación de lo externo con lo formal. Por eso que todavía hoy usamos esta relación entre sujeto y objeto.
Así, bueno, esto a veces se intenta, pues, a veces encerrar como la verdad solamente en esta relación entre el sujeto y el objeto, pero en realidad está un poquito más allá de esto. Pues la primera exigencia de la tarea de esta caracterización fenoménica del ser, porque estos son fenómenos, pues es que el conocer como un estar en el mundo y es una relación con el mundo, es de conocimiento. Bueno, pues como para intentarlo entender, el ser está en el mundo, el Dasein siempre ha estado en el mundo, y por este mismo estar en, está diciendo que el mundo ya debe de tener una preexistencia antes del Dasein, una preexistencia antes del hombre. El Dasein solamente está reconociendo al mundo, lo está reconociendo porque él es el único capaz pues, en conocer que las cosas han estado ahí. Este ya estar en medio de no es un mero solamente quedarse como boquiabierto. Decimos pues, estamos en medio de, no es solamente como estar analizando las cosas, sino más bien ir más allá, intentar descubrir de dónde viene, intentar descubrir cuál es la relación que tiene con nosotros. Es estar siempre como en este inmediato descubrimiento, en esta reflexión, para saber el espacio que ocupa, para qué sirven las cosas. Estamos en ese constante, pues intentar tener ese conocimiento, intentarlo reflexionar nosotros. Este también intenta como decir, este conocimiento es mío, yo lo voy a intentar descubrir a través del mundo gracias a mi reflexión. Y bueno, este conocimiento tiene una determinación contemplativa, porque nosotros podemos estar, no sé, sentados debajo de la sombra de un árbol y estamos analizando lo que está sucediendo. Vemos un pájaro pasar, vemos las plantas, y todo esto ya estamos nosotros de una manera contemplativa analizando lo que hay en el mundo. Cuando estamos analizando, estamos contemplando, estamos sabiendo que estamos en algo, estamos en un lugar ocupando un espacio, ocupando un tiempo, es ahí donde estamos empezando a obtener este conocimiento del mundo. Es por eso que ese estar en tiene esta relación con el conocer. El conocimiento está basado en ese estar en el mundo. Si nosotros estamos en el mundo, significa que el Dasein está ahí. Bueno, se requiere pues para esto decirte de que nosotros no estamos haciendo esta transición, nosotros no estamos haciendo que las cosas existan, las cosas ya existen de por sí. El Dasein solamente está dando este paso más allá en que estamos descubriendo su existencia. Ya existen, pero el Dasein es el que descubre la existencia. Esa es la razón por la cual estar en el mundo reclama pues esta interpretación. Las cosas que están en el mundo reclaman que el Dasein lo interprete. Bueno, ahora aprendiendo, el Dasein no sale de su esfera interna, no sale de su simple yo soy, sino que más bien está primeramente encapsulado porque su modo primario de ser es estar fuera de todos los entes, descubriendo los cadáveres, pero también no solamente están fuera de su propia esfera, sino que también están junto al objeto, está dentro del objeto, está dentro de lo que estamos analizando. Porque está fuera en interactuando, pero al estar reflexionando nos estamos metiendo a la esencia de la otra cosa, estamos reflexionando sobre lo que es. Entonces al reflexionar esto estamos dentro de la otra cosa. Entonces ahí seguimos con este mismo ejemplo de que estar en significa que estamos en un mundo. El conocimiento del mundo siempre nos va a decir que nosotros somos un Dasein, que estamos siempre en el mundo y ese es el modo de existir. El conocimiento es el modo de existir del Dasein que se funda, pues estar en el mundo. Con esto terminamos. Pues muchas gracias, Padre, por dejarnos esta clase. Y pues esperemos que los siguientes equipos nos ayuden a reflexionar un poco más sobre este libro de Ser y Tiempo. Hasta ahorita espero que todo haya quedado claro. Y pues hasta la próxima. Cualquier duda, nos preguntan.